Nosotros continuamos con esta entrega del cafecito de hoy y en esta oportunidad nos acompaña un abogado y consultor y hablaremos de un tema muy sensible y sobre todo muy actual. Los ciberdelitos. Yo creo que aquí tenemos todos que caer en cuenta que cualquiera de nosotros pudiera ser víctima de este tipo de ataques, de este tipo de delitos. ¿Cómo prevenirlos? Pero sobre todo, ¿cómo proteger nuestras informaciones y estar muy al pendiente de lo que las empresas a las que le proporcionamos información personal pues deben hacer para proteger dicha información? Para eso nos acompaña el abogado y consultor Miguel Valdemar, quien está con nosotros en la mañana de hoy. Gracias por estar en el cafecito. Muy buenos días. Para mí es un placer volver al cafecito, donde es un espacio importante de comunicación aquí en la ciudad de Santiago. Y qué bueno que estés aquí para hablar de este tema tan importante: ciberseguridad, ciberataques. A propósito del tema de Julian Assange y todo lo demás, ha vuelto en la palestra esta tipificación de un delito que es, señores, tan presente en el día a día. Yo creo que a cada segundo estamos compartiendo información sensible de manera consciente e inconsciente. Y vamos a comenzar por aquí. Todos nosotros que tenemos acceso no solo a las redes sociales, porque usted dirá, bueno, yo no tengo Instagram, no tengo Facebook, pero a través de cualquier plataforma digital, ya sea de un banco, ya sea de una aplicación que descargué para leer un libro, estoy compartiendo información sensible. Partiendo de qué tan cuidadosos debemos ser y qué tipo de información no debemos compartir, independientemente sea obligatorio para descargar cualquier aplicación. Mira, realmente cuando uno verifica el mundo actual y quizás los riesgos que tenemos hoy en día son totalmente diferentes a lo que vimos en 40 años. Claro. Hace 40 años. Hace 10 años. Hace 10 años inclusive. Uno no pensaba decirle, incluso hace 30 años, que yo tuve un problema porque mi computadora se filtró una información. Eso era algo imposible. A mayor que ha avanzado la sociedad y se ha tecnificado, incluso ya lo advertía Ulrich Beck en el 76, diciendo que la sociedad se iba a convertir en una sociedad de riesgos. A mayor nivel de producción, mayor nivel de tecnificación, íbamos a encontrar riesgos mayores. Y la tecnología, que es bastante importante y nos ha ayudado a simplificar muchos procesos, se ha convertido también en un dolor de cabeza si no sabemos utilizarla. Y es bueno lo que dices. Yo no uso redes sociales. Yo no ando compartiendo mi información públicamente en las redes. Pero sin embargo, puedo tener un celular. Claro. Puedo tener una computadora en el trabajo. Y entonces cualquier información, si yo no tengo los conocimientos técnicos, puede no solamente afectar mi información personal que yo tenga contenida en mi celular, sino también en esa computadora que puede ser mía o puede ser de una empresa donde se maneja información sensible no solo de esa empresa, sino también de terceros, de personas que son clientes potenciales o clientes actuales de dicha entidad. Entonces, eso nos invita a que todos que vivimos en una sociedad expuesta a la tecnología, donde ya es inimaginable encontrarnos una sociedad sin internet, sin computadoras, sin celulares, sin relojes incluso tecnológicos, a decir ahora que nos vamos a aislar completamente de ello. Entonces, cuando estos sistemas son atacados, nos generan dolores de cabeza y pérdidas económicas cuantificables. Aquí es importante conocer, todos estamos expuestos. Lamentablemente es así, de una u otra manera. Inmediatamente yo accedo a que una compañía telefónica me aperture un servicio de celular, pues ya estoy ofreciendo información que pudiera ser sensible. Sin embargo, también debemos identificar que hay formas de protegernos y que hay leyes que nos protegen sobre estas filtraciones. Pero antes de llegar ahí, Miguel, porque eso vamos a hablar extendido sobre eso, muchos desconocemos que existen leyes que nos protegen y a veces cualquierizamos un poquito el tema de, ay, bueno, mira, me dijeron que se filtró información de tal institución bancaria y ahí tengo cuenta. Hay cosas ahí que nos podemos proteger, pero quiero que profundicemos un poco. ¿Qué tanto han avanzado estas leyes dominicanas en términos de protección con una tecnología que por segundo crece? Hace 2 meses probablemente no teníamos que preocuparnos con que mi voz fuera comprometida a través de la inteligencia artificial y ahora puede ser así. Entonces, están totalmente actualizadas las leyes dominicanas para protegernos al mismo ritmo que avanza la tecnología en el mundo. Actualmente podemos decir que la República Dominicana cuenta con 2 legislaciones importantes. Una en el 2007, que incluso para la fecha
era una revolución, que es la 53-07. Incluso se llamó Ley sobre Delitos de Alta Tecnología, que ya ni alta tiene porque en ese momento hablar de acceder a códigos de acceso, a hackear un sistema de información privada, un banco de datos, era algo que se encontraba muy grande. Ya hoy en día no lo es. Pero para ese entonces se le denominó como delitos de alta tecnología. También tenemos la Ley de Protección de Datos del 2013, que también protege la información personal que servimos y entregamos a bancos de informaciones particulares. También recuerdo que hace poco la senadora actual, que ya va a cesar en sus funciones, Farideh Raful, había hecho un proyecto de ley sobre ciberseguridad para crear un instituto de ciberseguridad en la República Dominicana. Sin embargo, hasta el momento no hemos visto otros avances. Sin embargo, pese a que tenemos una legislación del 2007, te puedo decir que es una legislación bien interesante porque abarca muchas cosas y muchas denominaciones que hoy en día se pueden aplicar. Sin embargo, no está a la vanguardia porque no está regulando los temas de la inteligencia artificial, precisamente, donde ya incluso podemos emular completamente la voz, uso de un cantante, transformarlo, aparecer a una persona y hacerla figurar que está en un lugar que no está. Incluso podemos alterar un video y sacar una persona directamente, simplemente, o crear un video de una escena que no existe. Incluso vimos en redes sociales recientemente que hay influencers creadas artificialmente que suben contenido, suben videos con mayor y son cantidad de seguidores y de contenido que muchísimas personas reales. Y increíblemente son generadas por inteligencia artificial y ustedes saben que muchas personas viven de las redes sociales. Es decir, yo puedo crear este ente con inteligencia artificial que cree videos y entonces luego pagarle promociones. Pero al final de cuentas usted está creyendo que está contratando a una persona y realmente es una persona detrás que está manipulando con inteligencia artificial a una persona ficticia. El tema se presenta complejo porque el avance mismo de la inteligencia artificial todavía no está lo suficientemente regulado y de hecho recientemente habían iniciativas propulsadas por Mark Zuckerberg, por el Tesla, el dueño de Tesla, que decían, señores, tenemos que regular esto, vaya, en términos comerciales para ellos y lo que puede afectar, pero en términos personales para los usuarios es un crecimiento muy rápido y hasta peligroso. Pero en ese mismo sentido, también se habla del tema de la protección de los derechos de autor, las personas que pueden totalmente plagiar una obra que a Miguel le costó años en producir. ¿Esa tipificación pudiera también estar contemplada dentro de alguna legislación dominicana? La ley 53-07 y también la ley de derecho de autor pueden, no al 100%, tratar de ayudar a los dominicanos a regular esto, porque nos encontramos ante un problema importantísimo. Yo creo el software de la inteligencia artificial y le pido que me genere una canción determinada. Imagínense que tome la voz de un cantante reconocido, pero tome la letra y la genera a partir de otras experiencias o demás de otros artistas. ¿De quién será al final de cuentas los derechos? De la plataforma, de quien la creó, de la persona que se está copiando su voz. Entonces se generan diversos conflictos que al día de hoy, y principalmente en la República Dominicana, no tenemos sentencias que han llegado a los tribunales que nos digan adecuadamente cuál será la línea que vamos a tomar y que si esta legislación va a ser suficiente o no. Entiendo de entrada que no regula completamente. Tenemos una pequeña regulación, podemos intentar demandas para protección de datos y demás, pero al final de cuentas no tenemos el aval completo porque no nos preparamos para esta nueva vorágine que está creando la inteligencia artificial. Importante entonces será conocer, y eso lo haremos a partir de la pausa para no interrumpir esta información, cómo podemos proteger nuestros datos, cuál es la manera más cotidiana y segura y que no tengamos que incurrir en conocimiento muy amplio tecnológico para muchas personas que lo desconocen y de alguna manera rápida poder resguardar esa información sensible. Sobre este y otros temas continuaremos esta conversación con Miguel Valdemar en el Cafecito de hoy. Continuamos en esta conversación sobre ciberseguridad, cómo proteger nuestra información sensible y la no sensible también, señores. Tenemos una facilidad y hemos normalizado tanto
pasar toda la información sin pensar en las consecuencias que eso más adelante puede tener. Y para eso conversamos con el abogado y consultor Miguel Valdemar, quien está con nosotros hablando de las leyes dominicanas que protegen este tipo de delito y cómo puede accionar cualquier persona que se sienta vulnerada en este tipo de cosas. Hablábamos fuera del aire de que hay muchas personas que denuncian las estafas, estas famosas estafas de que te escriben pidiendo dinero a nombre de alguien que usurpó tu identidad en alguna red social. Sin embargo, no hemos hecho mucha conciencia de la vulnerabilidad en los datos que tienen instituciones que pues pueden ser pasibles de hackeos y demás, como hemos escuchado en instituciones públicas. ¿Has recibido tú alguna denuncia formal de personas que por filtraciones en instituciones públicas o privadas se hayan querellado? ¿O es que todavía no hay conciencia de que eso podemos hacerlo? A diferencia de Europa, donde hay un mayor nivel de protección para los temas de los datos y se ha creado una conciencia de la importancia que tienen los datos, puesto que y aquí en República Dominicana y en otros países, creemos que las redes sociales son gratis, porque no tenemos que pagar ningún servicio, podemos utilizarla, publicar contenido, ver contenido, incluso en YouTube nos pone un poquito de publicidad, pero no dice, es gratis, no. Al final de cuentas, estas plataformas están captando tu información. Que es lo más valioso y lo que más vale dinero en el mundo en la actualidad. Y esto vale más que el dinero, puesto que con esa información, ustedes se han fijado que usted está hablando quizás de un tema particular y de inmediato le sale una publicidad al respecto. Yo estoy hablando de tal libro y me sale ya una página para comprar. Tanto, Miguel, que asusta, porque hay veces que tú dices, bueno, ni siquiera estoy cerca del aparato celular o cerca, pero uno diría que hay múltiples artefactos escuchándote porque es inminente que te salga una publicidad. Y más ahora, uno tiene, por ejemplo, yo en mi casa tengo bocinas de Alexa, que yo le digo, prende la luz o le digo, ponme tal canción y Alexa va guardando todas las peticiones que yo le hago, las preguntas que yo le hago y eso se va almacenando en una base de datos que se vende. Al final de cuentas se vende y empresas la quieren para saber en qué público, en qué lugar deben mandar su publicidad porque saben que le van a consumir y esto genera ganancias millonarias. Ahora bien, ¿qué pasa en República Dominicana? No hemos creado la conciencia de la importancia de los datos. ¿Por qué digo esto? Puesto que han pasado varios casos, migración, salud pública, donde han sido hackeadas estas instituciones y nadie reclama de que su información sobre el tema de la vacuna, sobre el tema de sus movimientos migratorios, se ha filtrado por esta institución si cumplió o no con los protocolos del lugar para proteger sus datos. Y ojo, aquí tenemos una entidad de la Procuraduría que se llama la PEDATEC, que se encarga de la persecución de los delitos de alta tecnología. También tenemos el DICAT, que es la entidad de parte de la policía que se encarga de estos delitos. Sin embargo, la mayoría de personas lo que van es simplemente a denunciar, como bien establecías, los temas de la ciberestafa, porque me engañaron, me creí que estaba comprando tal cosa por una persona, se hizo pasar por otra, o una persona de la cárcel se hizo pasar por un familiar que había un accidente y me timó. Sin embargo, hasta estos delitos que son sencillos, porque no son para una persona que tenga un nivel técnico importantísimo, sino que alguien simplemente con habilidad se hizo pasar por otra y utilizó la tecnología para cometer delitos, no son los casos de gran envergadura. Sin embargo, estos casos tienen muchas deficiencias en la República Dominicana, puesto que no contamos con personal adecuado en todas las ciudades, no contamos con los instrumentos tecnológicos del lugar. Yo recuerdo que con un caso importante que estaba llevando ciberdelitos, me dijeron que tenían que durar 2 semanas con el celular de una persona para extraer simplemente una información de unas conversaciones. No te lo puedo Entonces, creer. Imagínense, si eso es un caso, imagínense todos la deficiencia que arrastramos en todos los casos que se presentan. Imagínense cómo nos envolvemos a verificar y rastrear personas que no están dentro de un lugar y están hackeando, están alterando, afectando a una entidad comercial o una institución desde fuera sin ningún tipo de rastros que más los deje la propia tecnología. Entonces, por eso yo digo que el ciberdelito en la República Dominicana resulta ser una actividad rentable. Pero, ¿qué les recomiendo yo a las personas y principalmente a las empresas y a las instituciones? Hay que invertir en prevención, porque hemos visto que la persecución tiene deficiencias notorias. Entonces, Fastly, una empresa proveedora de servicios de nube de Estados Unidos, una de las más importantes, incluso acoge la base de datos de CNN, de New York Times y otras entidades importantes, hace anualmente un reporte sobre las pérdidas y las amenazas de la ciberseguridad y los ciberdelitos y estableció que más del 9% de los ingresos que tienen las empresas se destinan en cubrir los costes de los ciberataques. Pero sin embargo, estos son los costes monetarios. Pero también están los temas de las afectaciones a terceros, donde se dice que filtraciones generan a veces hasta un 28%.
de filtraciones que se dan a través de ciberataques y ciertas filtraciones que se hacen por mal uso quizás de los propios empleados o por no tener los sistemas adecuados para proteger a esa entidad comercial y las computadoras que tienen allí. Y como no tenemos constancia, Miguel, qué tan robusto es el sistema de seguridad de entidades bancarias, porque la presumimos y hay muchas entidades que de hecho dan a conocer sus avances en este sentido, otras tantas no, principalmente las públicas. Si no tenemos control de qué tanto protegen esas entidades mi información, de qué manera yo puedo proteger, por lo menos en lo cotidiano, mi información personal. Entonces, cuando uno va a rendir información personal a una entidad importante, porque a veces nos centramos en los bancos, que son muy sensibles, Sí. y creo que son los objetos más atacados por el tema del data crédito, todas las informaciones que uno sube sensible de todos sus consumos, porque imagínense, uno le tiene un historial de todo lo que ha consumido con la tarjeta, ya saben toda tu vida completa, Claro. dónde tú te mueves, dónde tú vas, y si eso se filtra es peligrosísimo. Pero a veces tampoco nos centramos en otras entidades, por ejemplo una clínica, nuestro historial médico, en una asistencia psicológica con un psicólogo, mi historial psicológico de qué yo he conversado en esas entrevistas y que todo eso quede allí. Imagínense que eso se filtre. Al final de cuentas, ¿qué debemos tener claro? Al momento de pactar con estas entidades, verificar cuáles son los protocolos que tienen para asegurar tus datos personales. Por lo general, ya en otros países, como en España, y en toda Europa, hay que tener una política clara de protección de datos, donde se dice qué se va a hacer con los datos que tú tienes ¿Eso personales. existe en el país? En el país, algunas entidades, y principalmente los bancos, suelen destinarte al momento de tú pactar qué se va a hacer con tu información. Incluso cuando tú autorizas, tú tienes que tener una autorización donde tú le digas que accedan a tu información personal en tu buró completo. Y Pero eso no aplica, no ha llegado, por ejemplo, a instituciones de salud y mucho menos a organismos públicos cuya información personal también accede. Se hace de manera rudimentaria. No se hace de manera con un protocolo básico establecido donde se determinen responsabilidades y demás. Entonces, ¿qué pasa? Si esto no se cumple con un protocolo adecuado de esa información y yo no tengo las herramientas, porque tenemos que tener una respuesta dual, tenemos que tener una persona experta en redes, que esto no lo hace un abogado, es decir, una persona experta en telemática, en informática, que administre y maneje con los sistemas adecuados, proteger de terceros que se afecten las computadoras y las redes que están dentro de esa institución o esa empresa para evitar que se filtren. Pero también tenemos una asistencia legal donde se hagan los protocolos del lugar, donde se le destina al usuario qué debe hacer, qué no debe hacer, hasta dónde llega el alcance de su protección de sus datos, evitar entonces en esa relación de qué información puede entrar, qué información no requerirle al usuario, y también una respuesta inmediata donde la empresa no solamente se haga cómplice de esa filtración, sino que también dé una respuesta oportuna, denuncie, tenga un rol activo en cuanto a la afectación que ha sufrido, también entrenar al personal, puesto que nada vale que yo tenga todo mi sistema completo con el telemático que me haya protegido y sin embargo un empleado que no ha sido instruido esté utilizando sus redes personales, está abriendo correos de cualquier información que le llegue, y ahí se filtra una información o toma acceso a un agente externo y puede comprometer. Recuerdo que se hizo eco hace ya como 4 o 5 años de un ransomware, se llamó WannaCry, que afectó a múltiples entidades gubernamentales y no gubernamentales, donde bloqueaba la computadora completamente. Y decía, si usted no paga esta suma, le vamos a borrar todos sus datos de esa base de datos en tanto tiempo. Y comenzaba una cuenta regresiva. Imagínense, esto me puede pasar a mí, yo digo, bueno, me va a afectar toda mi base de clientes, los escritos que he hecho, y yo diré, bueno, quizás pueda reponerme, pero imagínense una entidad gubernamental, claro, como salud pública, como migración, que se pierda toda la información de todo el que salió o en todo el país, por no tener los protocolos del lugar. Y entonces yo como ciudadano, al final de cuentas tengo que empoderarme. Si mi información se filtró por una deficiencia de parte de la empresa, por parte de la entidad gubernamental, yo puedo accionar en contra de ella por esa falta de protocolos del lugar donde mi información se ha afectado y demandar en daños y perjuicios. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que cuando generalmente se dan a conocer estas filtraciones, como filtraciones recientes que ha habido en instituciones gubernamentales del país, se conoce meses después, cuando probablemente ya es muy tarde para accionar como usuario de algún servicio de esa institución. Porque, por ejemplo, este año se conocía de una filtración, si mal no recuerdo, fue la misma de migración, que había ocurrido en noviembre del año pasado. Ya con los meses, probablemente esa información de quien sea ande circulando por donde no tiene que estar, y eso es lo peligroso. Nosotros pausamos en este momento para entrar en la parte final del cafecito de hoy.
conversación interesante de ciberseguridad y lo necesario que se hace, que hagamos conciencia sobre la protección de nuestros datos. Y peor aún, de los datos que otorgamos de manera voluntaria. ¿Qué tan peligroso es darle a que sí? Cada vez que queremos bajar una aplicación, leer un documento en una página, esos famosos cookies que le damos a aceptar todos, y eso comienza a rastrear un montón de información que probablemente ni siquiera alcanzamos. ¿Es eso tan peligroso como yo me imagino que es, o es de lo menos peligroso dentro de la información que compartimos y accedemos? Realmente tiene sus peligros y también sus desventajas. El problema es que vivimos en un mundo tan expuesto a la tecnología y también con esa necesidad de inmediatez, de que lo queremos todo ya, que a veces no nos detenemos a pensar qué estamos brindando. Quizás usted estamos de acuerdo con brindar nuestra información a ese lugar y que no tenemos ningún tipo de reparo porque creemos que ese sitio donde estamos gestando esas cookies o donde estamos dando nuestra información personal y aceptando una política de datos que estamos entregando, lo haríamos correctamente independientemente de. Pero muchas de las veces simplemente queremos darle clic y ya, queremos simplemente que esa información llegue, tener acceso a ese servicio sin prestarnos la debida diligencia de si realmente o no estamos comprometiendo o no nuestra información, puesto que si uno se pone a leer a veces esas letritas que nos colocan en algunos sitios, usted quizás en ese lugar usted dirá, no, mi información para allá yo no la quiero, pero no tenemos esa conciencia del lugar de detenernos y verificar porque queremos estar en un mundo socialmente expuesto. Cuando usted abre su cuenta de una red social, lo inmediato que le dice que muchas informaciones no son suyas, sino que son de la entidad comercial a la que usted está contratando. Y usted dirá, bueno, a mí no me interesa. Muchas personas han escuchado, bueno, pues yo no quiero que mi información la tengan ellos, pues yo no voy a abrir esa red social. Pero muchas personas no le importa si la tienen o no la tienen. Lo que me gusta es estar expuesto en las redes sociales y generar quizás algunos beneficios, porque quizás puedo vivir de ello o demás, o puedo exponer mi negocio y tener mayores beneficios, pero si tú lo haces consciente, ya es diferente a que realmente tú hagas algo y después cuando tú veas, pues mi información se filtró o pasó tal o cual cuestión y yo no tengo ninguna idea de que lo que estaba haciendo ya estaba avalado o yo había firmado que esa información la podían utilizar en mi contra o mi perjuicio. Pues ya saben que la previsión es de mucha cautela. La información que compartimos, la información a la que otorgamos ese acceso es demasiado valiosa como para que nosotros mismos le restemos importancia. En lo cotidiano vamos a tomarnos el tiempo de leer, ese aceptar que estamos dando. Muchas de estas páginas nos permiten incluso personalizar las cookies y eso más o menos nos permite sentir las garantías de que estoy eligiendo hacia dónde va mi información, pero aquellas sobre las que no tenemos control, ahí es donde tenemos que cuidarnos. Es así. Y les recomiendo a todos que ya sea a nivel personal, ya sea a nivel empresarial o institucional, debemos invertir en prevención y conocimiento. A mayor conocimiento, menores riesgos tendremos de ser afectados por ciberataques y de comprometer nuestra información personal o la de terceros, que es la más delicada, puesto que esa es la que yo siento tan sensible, que hay poca conciencia en República Dominicana, puesto que yo le estoy dando la confianza a una entidad para que tenga mi información y yo asumo que esa información se va a manejar de la manera adecuada y cuando eso no se hace, no es que yo cometí el error de brindarla, sino que yo estoy confiando en una entidad seria que lo tiene que hacer y no lo hizo. Y esto genera daños. Y tenemos que empoderarnos a los dominicanos para que esto se regule, para que las empresas tengan mayor nivel de protección de que si se filtró mi información, no se hizo de manera adecuada, se mal utilizó, entonces yo accionar y al final de cuentas las afectaciones económicas, ya sea por procesos judiciales o por demandas, terminan haciendo que las personas se vayan adecuando cada vez más y protegiendo más los derechos. Facebook es un gran referente. Claro. Lo que pasó en Europa, cómo tuvo que ser citado Mark Zuckerberg. Y también en el Congreso de Estados Unidos tener que ser citado y tener que dar respuesta por las filtraciones que se hicieron en su plataforma. Entonces, si eso no se hubiese pasado, ¿qué hubiese sido de Facebook con todas estas filtraciones que estaban ocurriendo? Tuvo que Facebook adaptarse y renovar su protección de datos y crear políticas más claras para evitar los daños a terceros. Pero eso se hizo porque personas se dignaron en accionar y decir, eso está mal, esos son mis derechos, son mis datos, son importantes y puedo reclamarlos. Vamos nosotros entonces a sentar ese precedente en la República Dominicana para que las entidades que manejan nuestra información entiendan el valor que tiene de protegerla. Gracias a Miguel Valdemar, que ha estado con nosotros, abogado y consultor. Nosotros nos despedimos solo por hoy. Mañana regresamos con el cafecito, pero les invitamos a continuar con la programación de Teleuniverso.